vamos a verlo hoy. El tema principal es el uso correcto de termómetros infrarrojos para medir temperatura. Mi nombre es Gilberto Escandón Parra. Yo soy ingeniero electrónico. Soy termógrafo certificado nivel 1 y actualmente laboro en Arrega Industrial como gerente comercial. Y el día de hoy, pues, es un tema bastante platicado, sobre todo por la contingencia nacional que tenemos. Y la verdad es que como expertos en meteorología, Arrega, la verdad todo el equipo aquí sí nos preocupa un poquito que en las empresas están utilizando termómetros infrarrojos para segregar a personas o para determinar si las personas entran o no a las plantas o para tomar alguna decisión referente a esta contingencia y no necesariamente estamos utilizando correctamente los pirómetros o no necesariamente estamos identificando a las personas bien o no estamos interpretando las lecturas que nos arrojan las cámaras termográficas o los pirómetros. Entonces, vamos a ver todas esas cosas el día de hoy. Un anuncio rapidito de quién es Arrega Industrial. Bueno, nosotros somos un proveedor de soluciones en meteorología y capacitaciones. Somos distribuidores directos de fábrica de varias marcas, como las que ven aquí en pantalla. Marcas como Mitutoyo, que es una marca muy conocida para medición dimensional. Fluke, que es de lo que vamos a hablar un poquito hoy, no tanto por anuncios, sino porque hicimos una práctica y estamos utilizando instrumentos Fluke, que son los que vendemos. Vision Engineering, una marca para hacer mediciones por visión. Shimpo, una marca japonesa para medir fuerza. CDI Torque, para lo que es torque. Y bueno, Vaisala, somos el distribuidor exclusivo de Vaisala en la zona. Es una marca finlandesa para medición de temperatura y humedad en cuartos controlados, en cuartos limpios o ambientes controlados. Y bueno, Telsonic Ultrasonic, una marca suiza que tiene presencia en América. Ellos son fabricantes de equipos para soldadura por ultrasonidos, corte, cribado y limpieza. Y bueno, el portafolio de soluciones de la empresa pues es venta de instrumentos de medición, razón por la cual sabemos de esto, porque no solamente movemos cajas, sino también damos asesoría a nuestros clientes. Tenemos soluciones de meteorología, mantenimiento industrial y procesos y manufactura. Damos servicios de calibración, somos un laboratorio acreditado en la norma 17025, que es la norma para laboratorios de calibración, y estamos recién acreditados en la nueva versión, que es la 2017. Entonces tenemos un alcance técnico muy amplio. Dentro de nuestro alcance técnico está temperatura y una de las magnitudes, dentro de magnitudes de temperatura, algunos de los equipos que más calibramos son termómetros infrarrojos, pirómetros. Entonces, ahí es la experiencia que tenemos utilizando estos instrumentos. Y bueno, también proveemos servicios de medición dimensional. Si ustedes tienen piezas que necesiten certificar, saber si la pieza está bien fabricada o que un tercero les dé un informe para evaluar la condición de la pieza, bueno, nosotros aquí lo hacemos. Bueno, terminamos con el anuncio y regresamos aquí a la pregunta inicial que les hacía antes de conectarnos, es que algunas empresas están utilizando termómetros infrarrojos y cámaras termográficas para medir la temperatura. Les quisiera hacer una pregunta. Ahí estoy enviando el poll. Si me pueden ayudar a contestar. Dice aquí, ¿quién está utilizando? ¿Ya aparece, Carlitos? ¿Quién está utilizando termómetros infrarrojos o cámaras termográficas para medir temperatura en personas? Entonces, si me ayudan contestando, por favor. Tenemos ahí varias personas conectadas. Quisiera ver cómo anda el grupo. Ahí veo que están contestando varios. Algunos estamos utilizando termómetros infrarrojos, entonces la primera respuesta. La segunda es cámaras termográficas y la tercera, pues no estamos utilizando ninguna tecnología, ¿no? Esta presentación la hicimos en base a muchas preguntas que nuestros clientes nos están haciendo a nosotros y por eso es importante pues atenderlas todas, pero me gustaría saber cómo anda el grupo. La sesión que tuvimos el día de ayer estaba muy parejo, 50-50 casi. Entonces, 50 que sí estaban utilizando
tecnología infrarroja y 50 que no. Pero aquí veo que la mayoría estamos cargados a que sí están utilizando termómetros ya para medir en personas. Bueno, voy a terminar la encuesta. Comparto los resultados y ahí estamos más o menos, ¿no? Un 75% está utilizando termómetros infrarrojos, 10% cámaras termográficas y un 15% no está utilizando. Entonces, la mayoría de ustedes ya tienen termómetros. Entonces, las preguntas me imagino que van a venir en ese sentido. Ahorita vamos a irlas atendiendo, no se preocupen. Ahora vamos a stop sharing results. ¿Ya se dejó de presentar? Ok. Muy bien. Entonces, seguimos. Las preguntas más frecuentes que tenemos de clientes respecto a este tema es estas. ¿Qué debo esperar de utilizar un termómetro infrarrojo en un humano? ¿Que puedo detectar personas con fiebre con un termómetro infrarrojo? Esta pregunta es bastante común. ¿Son efectivas las cámaras termográficas para identificar personas con alta temperatura o fiebre? ¿Puedo utilizar cámaras termográficas para detectar personas con COVID-19? Esa pregunta muy fuerte. Y tengo discrepancias, es un comentario que nos han hecho muchos clientes. Tengo discrepancias con mi cámara termográfica cuando comparo las mediciones con un termómetro de mercurio. Ahí me decía un cliente que estaba el doctor de la planta con un termómetro de mercurio, se lo puso de manera oral y se estaba midiendo la temperatura. Después pusieron la cámara termográfica, hicieron la medición sobre su cara y le dio variaciones. Entonces, aquí me preguntaba por qué, qué está pasando. Bueno, el día de hoy vamos a contestar esas preguntas. Ahora, tengo que hacer un disclaimer. Yo no soy médico, soy termógrafo e ingeniero, y entonces este webinar se va a limitar en contestar las preguntas desde el punto de vista de la metrología. Vamos a explicar el funcionamiento técnico de los termómetros infrarrojos y de las cámaras termográficas con el objetivo de que ustedes estén informados y hagan una correcta utilización de la tecnología. Entonces empezamos con la carnita, ¿no? Con el tema técnico. ¿Cómo funciona? Bueno, pues un termómetro infrarrojo, también conocido como pirómetro, es un instrumento de medición capaz de detectar la radiación infrarroja emitida por un objeto. Eso es lo que hace el instrumento, detecta la radiación infrarroja. Y después calcula su temperatura. Y aquí pone el slide, calcula la temperatura aproximada. De repente ahí vienen las preguntas interesantes. Se basa en el principio natural que todos los objetos arriba del cero absoluto, más o menos son como 273 grados Celsius, emiten radiación infrarroja. Entonces, la pregunta aquí sería, entonces, ¿qué es la radiación infrarroja? Les puedo adelantar que todos los objetos radian calor. Si nos regresamos un poquito a la escuela, donde nos hablaban los métodos de transferencia de calor, era convección, conducción, radiación, y sobre esto, sobre radiación, es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es como funciona un termómetro. Un termómetro infrarrojo es capaz de detectar esta radiación y determinar qué temperatura está. De todos los métodos de transferencia de calor, es el que el equipo está utilizando para calcular su temperatura. Y la palabra calcular, ahorita se van a dar cuenta que no necesariamente lo hace de la manera más exacta. Les adelanto que para poder medir temperatura, la forma más exacta de medir temperatura es por contacto. Y entiendo que ahorita en temas de contingencia nacional no es tan viable, no será tan atractivo estar haciendo mediciones por contacto para medir la temperatura en las personas, a menos de que tengamos un buen protocolo de esterilización. Y por eso optamos muchos por utilizar termómetros infrarrojos para segregar a personas. Pero hay que tener cuidado y hay que entender la ciencia detrás de eso, ¿no? Entonces, la transferencia por radiación, además de la conducción y la convección, pues el calor puede ser transferido de forma de radiación térmica. Esta es una imagen térmica de la típica carne asada. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado frente a un asador, se avivan las brasas y sentimos en la piel ese calor? Bueno, lo que estamos sintiendo es la radiación infrarroja que está viajando, ¿no? Que viaja a la misma velocidad de la luz
viaja en línea recta, en forma de onda. Todos los objetos arriba de menos 273 radian, incluso un cubo de hielo. Un cubo de hielo, esa es una imagen térmica de un cubo de hielo. Un cubo de hielo debe estar abajo de 0 grados y está radiando calor. ¿Por qué? Porque es un objeto que está arriba del cero absoluto. El cero absoluto de Kelvin es cuando no hay actividad molecular. Es el punto de congelación del helio. Es cuando todo está inerte, por así decirlo, ¿no? En este mundo que conocemos. Entonces, prácticamente todo va a radiar calor. Una mesa de escritorio donde están ustedes ahorita trabajando está radiando calor. Entonces, bueno, nos basamos en la ciencia, está detrás de algo que se llama la ley de Wien. Ahorita vamos a ver qué es eso, la ley de Wien. La radiación infrarroja, pues, tiene sus particularidades, que todos los objetos lo van a emitir. No es dañina, esa parte es importante. De repente me van preguntando, oye, ¿es dañino utilizar un termómetro infrarrojo? Bueno, no, porque la radiación no es dañina. No va a ser vista por el ojo humano, se llama infrarroja porque está arriba del rojo. Se sale de nuestro espectro de visión. Todos los objetos lo emiten arriba del cero absoluto. Y bueno, los objetos van a emitir radiaciones en diferentes longitudes de onda. Y aquí es donde entra la ley de Wien. La ley de Wien dice que entre más alta la temperatura, más corta va a ser la longitud de onda y viceversa. Entonces, todos los sensores de IR pueden actuar como cámaras o como detectores. Aquí está un ejemplo de una longitud de onda corta, que significaría mayor temperatura, ¿no? Entonces, esta es una imagen de una señal, digamos, es una longitud de onda de imagínense algo bien caliente, una brasa ardiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el equipo? El equipo lo que va a hacer es que va a medir la distancia entre cresta y cresta y va a determinar la longitud de onda. La longitud de onda la va a medir entre 8 y 14 micrómetros, que es el rango del espectro de longitudes de onda donde trabaja la radiación infrarroja. Entonces, lo que va a hacer el equipo es medir únicamente esto. Todo lo demás es cálculo. En ningún momento está midiendo temperatura, en ningún momento está haciendo una medición directa de temperatura. Lo que está haciendo es detectando la radiación, midiendo la longitud de onda y luego convirtiéndola a una relación a temperatura. Ese sería el ejemplo para una longitud larga. Imagínense algo bien frío. Entonces tienes una longitud de onda más larga y corresponde a una temperatura menor. Y tiene sentido. Si ven estos dos ejemplos, tenemos aquí una brasa ardiendo, entonces imagínense que está muy estresado, ¿no? Está muy agitada la onda. Y pues, ¿por qué? Porque tiene más calor. Y una cerveza bien helada, pues está más tranquila, está más relajada y tendrá entonces una longitud de onda más larga. Entonces, esto tiene menor temperatura, esto tiene mayor temperatura. Y así es como trabaja el termómetro, ¿no? De esta forma, el termómetro es capaz de, en una primera etapa, vamos a medir, como les comentaba, la longitud de onda. Y en una segunda va a calcular la temperatura equivalente. Y aquí viene la parte interesante. Ya algunos de ustedes se están dando cuenta que no es un método directo. Entonces, va a tener un error. Siempre debemos de considerar lo siguiente. Aquí son varios puntos a considerar. El primero, que va a haber un error considerable. Todos los instrumentos de medición tienen errores considerables. Y considerable, me refiero a considerable no porque sea malo, sino porque no existe el instrumento de medición perfecto. El valor de 1 grado Celsius es un valor utópico que existe en las matemáticas, pero en la vida real no existe. Un instrumento de medición se podrá acercar a la realidad, pero nunca va a tener la verdad absoluta, por así decirlo. Todos los equipos tienen errores. Ahora, nosotros tenemos un patrón aquí de medición por contacto, temperatura, que tiene un error de 0.08% de la lectura. Es un error menor, un error muy despreciable, pero aún así tienen errores. Y hay patrones por constantes físicas para temperatura que tienen errores todavía mucho más pequeños. Entonces, si se fijan, aquí en la presentación tenemos un pirómetro
y tiene aquí subrayado en amarillo la exactitud del equipo. Dice que este equipo tiene un más menos de 1.5 grados Celsius o 1.5% del valor medido. Lo que sea más grande, dice el fabricante. Entonces, si quisiéramos hacer un ejemplo a 36 grados, tomé ese valor por tomar un valor, quiere decir que a 36 grados, si sacamos el 1.5%, no es más grande que 1.5. Entonces, la teoría dice aquí, la regla dice aquí que es 1.5 el error, pero es más menos. Entonces, quiere decir que si el pirómetro me está midiendo 36 grados, en la realidad estamos entre 37.5 y 34.5. Ahí está el valor verdadero. Entonces, si lo vamos a utilizar en humanos para medir temperatura, debemos de considerar el error que tiene el termómetro. Donde la mayoría de ustedes ya tienen termómetros, ya lo están utilizando. Entonces, revisen las hojas técnicas de esos instrumentos y asegúrense de qué error estamos hablando. Ahorita más adelante voy a hacer unas consideraciones con respecto al error, pero es importante que lo conozcan. No tomen como dada la información que ven directamente del pirómetro, porque no necesariamente es la verdad. Ahora, la razón por la cual estos pirómetros tienen este error y está considerado como normal es porque las aplicaciones de estos instrumentos son industriales. Entonces, la aplicación típica de este pirómetro es medición en pastillas térmicas, los típicos breakers. Entonces, un breaker debe trabajar alrededor de no más de 60 grados Celsius. Si tú tienes un pirómetro y estás haciendo una medición sobre el breaker y dice que está a 70, realmente no te interesa si está a 71 o a 68.5. Realmente lo que quieres, estás asegurando que está arriba de un valor y que tienes que tomar una decisión. Ese es el uso principal que tienen estos instrumentos. Entonces, eso es lo importante a considerar. Si están utilizando pirómetros de uso industrial, entonces hay que considerar el error. Yo en lo personal no conozco pirómetros de uso médico. Me decía en la sesión pasada que sí hay algunos, nosotros no los distribuimos, no los vendemos. No conozco muchos modelos que lo hagan, pero aún así yo tendría mis dudas porque yo les estoy hablando de la tecnología infrarroja, independientemente de la marca, independientemente de la aplicación. Así es como se comportan. Todos los instrumentos van a tener un error, por más que se los vendan y les digan que les acaban de vender el equipo mejor, más fregón del mundo, revisen su manual y revisen el error. Esa parte es bien importante. Después viene el punto número 2. La radiación infrarroja que un termómetro va a captar siempre va a ser la superficial. Entonces va a estar limitada a lo que el objeto de estudio va a poder radiar. Les pongo un ejemplo. Tenemos aquí, por ejemplo, esta imagen, lo pintado en color rojo, es el objeto. Imaginen, esto podría ser el humano, ¿no? Y lo pintado en azulito es la superficie, eso podría ser la piel de la persona que estamos midiendo, ¿no? Lo que está en puntos seguidos es la superficie de medición. Aquí tenemos el pirómetro y esto que ven en gris es el cono de medición. Ahorita vamos a explicar qué es el cono de medición. Aquí tenemos la referencia del puntero láser, que el puntero láser solamente nos indica el centro. Y ¿qué es lo que está pasando? Este es un ejemplo, no tiene nada que ver con humanos. Yo lo hice para acentuar más la diferencia, pero si ven, aquí tenemos un objeto y su medición real, que lo hicimos con un termómetro por contacto, dice que está a 63 grados. Pero el pirómetro está midiendo 53 grados Celsius. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, esta es una condición que se llama emisividad. Y la emisividad es la capacidad de un objeto en radiar todo su calor. Comúnmente, los pirómetros están configurados a punto 95. ¿Qué significa? Que el 95% de la radiación emitida, el pirómetro la capta y el otro 5% lo desecha
como si fuera error. Recordemos que los objetos, aparte de radiar su calor, pueden radiar el calor de otros objetos que estén alrededor. Entonces, por eso se considera que hay un 5% de pérdida. Les doy un ejemplo, por ejemplo, en aluminio. El aluminio es malísimo, malísimo para radiar su calor. Por eso se utiliza mucho para los termos, para mantener el calor del cafecito. Se hacen de aluminio, porque el aluminio es malísimo para radiar su calor, es muy bueno para contenerlo. Entonces, la emisividad de aluminio creo que anda en 0.05, perdón, 0.01. Significa que el 99% de lo que está radiando es basura y el 1% nomás de lo que está radiando es verdad. Entonces, la verdad, para hacer pirometría en aluminio es imposible prácticamente. Tienes que pintar la superficie o hacer algunas otras metodologías. Entonces, aplicándolo en personas, la piel humana se podría comportar de esta manera. Nos comentan por ahí los termógrafos que 0.98 será la emisividad más aproximada de la piel, lo que significa que el 98% del calor la piel sí lo está radiando y el 2% es error. Yo tendré que hacer pruebas para confirmar que realmente ese sea el valor. Hay algunas tablas y que lo dicen, pero ahorita van a ver una práctica que yo hice con una persona, una cama termográfica y un pirómetro, y ustedes me dicen si es 98 o lo dejamos en 95. Pero bueno, entonces consideren esto, consideren que ustedes están midiendo en la superficie de la persona. Entonces, aquí se contesta la pregunta que me hacía mi cliente, donde decía que el doctor estaba midiéndose la temperatura con un termómetro de mercurio de manera oral y tenía una cámara termográfica midiéndole la temperatura en la frente, en la cara, y que tenía discrepancias. Bueno, esta es la razón por la cual tiene discrepancias. La piel, acuérdense que la piel, digo, no soy biólogo ni soy médico, pero lo que recuerdo en la escuela es que la piel, una de las funciones de la piel es contener el calor. Entonces, la piel es buena para contener también el calor. Entonces, consideren eso. Consideren que cuando están utilizando un pirómetro, no necesariamente van a ver el valor de temperatura interno del cuerpo, sino el valor externo en la superficie de la piel. Entonces, ahí está otro punto que es importante que lo anoten. Punto número 3, la superficie de medición siempre va a ser circular y eso dependerá de la distancia entre el instrumento y el área de medición. Entre más nos alejemos del objeto, mayor va a ser la superficie de medición. Aquí tenemos otro ejemplo de un pirómetro y a 3 distancias distintas. Obsérvenlo, por favor. Si se fijan, la primera distancia, estamos a 6 pulgadas del objeto y el diámetro de la superficie de medición, acuérdense, diámetro, desde diámetro de la superficie de medición es de 1 pulgada. Entonces, esto le llaman los americanos relación distancia-spot, distance spot. Entonces, desde distancia, ese spot en español sería entonces el diámetro de la superficie de medición. Y la superficie siempre va a ser circular. Esto que ven en líneas seguidas, líneas punteadas, es lo que le llamamos el cono de medición. Entonces, imagínense un conito y entre más me voy alejando del pirómetro del objeto, la superficie de medición va a ser más grande. Un termómetro, un pirómetro de buena calidad va a tener un manual de un instructivo. Y ese instructivo tiene que venir esta información, la relación distancia-spot. Y muchos de ellos, en el caso de los Fluke, vienen incluso ejemplos de cómo no utilizarlo. Entonces, imagínense si aquí este puntero, si ven mi puntero todos, ¿verdad? Sí, ves el puntero. Imagínense aquí donde está el puntero que fuera una fuente de calor y yo quisiera hacer una medición aquí abajito, pues estoy midiendo el promedio de la fuente de calor y el objeto de estudio. Creo que tendría que hacer ahí, acercarme lo más posible. Otra de las preguntas que me hacen los clientes es, ¿qué tanto me tengo que alejar de la persona para hacer una correcta medición? Bueno, eso lo va a determinar tu pirómetro en la relación distancia-spot. Este es un pirómetro bastante malito, este ejemplo. 6:1, la verdad, está bastante malo. Ya los más económicos andan en una relación de 8:1. Hay de 10:1, hay de 12:1, de 20:1.
hay de 500 a 1, hay cámaras termográficas con lente teleobjetivo que tienen una relación distancia-spot de 1500 a 1. Y ahorita vamos a entender qué es eso de la relación distancia-spot. Ahora, para calcular la distancia spot está bien fácil. Si se fijan aquí, por ejemplo, en 12 pulgadas, en una relación de distancia spot de 6 a 1, la superficie es de 2. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si hacemos el 12 entre 6, 12 que será la distancia entre 6, entonces nos da 2. ¿Por qué? 6 cabe 2 veces dentro del 12, entonces nos da 2. Es una regla facilita, ¿no? Entonces, vamos a seguir con la presentación. Hago una nota, esta me la puse para que no se me olvidara. El puntero láser no mide, señores. Otra de las preguntas que me hacen. Oye, es que donde pone el punto láser es donde estoy midiendo. No, señor. El puntero láser, la mayoría de las veces, indica el centro de la medición. Y digo la mayoría de las veces porque no todos los fabricantes siguen las mismas reglas. Tenemos incluso con Fluke un termómetro que tiene 2 punteros. Entonces nos indica la parte de arriba y la parte de abajo de la superficie de medición y para que tú hagas un círculo. Hay incluso algunos pirómetros que he visto, los vi en internet, me hicieron interesantes, que avientan una luz circular. Entonces tú puedes ver el área circular de medición y eso se me hace súper, súper bueno. En el tema industrial eso no aplica porque necesitaríamos mucho poder de láser y pues con una batería pequeña no se puede hacer mucho, ¿no? Pero lo que sí tenemos es pirómetros que tienen 2 láseres al mismo tiempo. Entonces, lean su manual, señores, y busquen qué es lo que está haciendo el puntero láser. Y ahí va a decir que es en el centro, en la parte superior, inferior, o que está poniendo 2 láseres en la circunferencia de la superficie de medición, ¿no? Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta o duda, Carlitos? Esperemos que sí estemos muy bien, ¿no? Ok. Dice el cuarto punto, entre más grande sea la superficie de medición, más inexacto será el valor medido, ya que el instrumento captará el calor radiado de la superficie de medición y calculará la temperatura promedio. Eso es lo que les decía en el slide anterior. Aquí tenemos un pirómetro, se alcanza a ver el cono de medición, y aquí tengo un monito. Ahorita lo estoy midiendo la temperatura de toda la cara al monito. ¿Por qué? Porque la superficie de medición, el cono de medición solamente alcanza a llegar hasta la superficie de la cara. ¿Qué pasa si yo muevo el monito? Ahora estoy midiendo, aparte de toda la cara, estoy midiendo parte del cuerpo y también parte de la fuente de calor que tengo a un lado. Si yo me alejo todavía más, estoy midiendo toda la superficie de la persona y aparte la fuente de calor. Entonces, ustedes díganme qué medición es la más correcta. La primera, la segunda, la tercera. Obviamente es la primera. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio, estamos más cerca del objeto de estudio. Ahora, si queremos un pirómetro, estar bastante lejos de la persona y poder hacer una medición correcta, entonces tendríamos que tener una relación distancia-spot grande. Si tenemos una relación distancia-spot de 10 a 1 y estamos haciendo una medición a 5 metros, pues imagínense de qué tamaño va a ser el spot. Entonces, esa parte es bien importante que la consideren. En este último ejemplo con el monito aquí, lo que estamos haciendo es tomando la medición promedio de todo el cuerpo y de la fuente de calor. Entonces, la medición que me dé ahí va a ser una medición muy mala. ¿Aquí tenemos alguna pregunta? ¿La medición la puedo realizar habilitando o desactivando el láser? Sí, la medición la pueden hacer desactivando el láser. El láser no mide, el láser no tiene nada que ver con el equipo. Ahora, la razón por la cual los fabricantes ponen un láser es para que ustedes vean hacia dónde va la medición. ¿Por qué? Porque si no tenemos una referencia, ¿cómo sabemos? Digamos que la persona que me hizo la pregunta, vamos a asumir que su termómetro mide al centro. Perdón, emite un láser al centro. Entonces, si quitamos el láser, ¿cómo vamos a saber dónde estamos haciendo la medición?
Ese sería el único problema, la técnica de medición. Ahora, otro punto que tienen que tomar en cuenta, algunos termómetros tienen una distancia mínima de trabajo. Entonces, en el manual deberá venir esa información. Las cámaras termográficas tienen también una distancia mínima de enfoque. Entonces, también eso no nos permite acercar mucho el instrumento y hacer la medición, ¿no? Y bueno, y ahorita en temas por la contingencia nacional, me imagino que muchos no quisieran acercar mucho el termómetro a la persona por riesgo a contagio. Entonces, hay que hacer pruebas. Mi recomendación es que hagan pruebas. Pero sí, contestando la pregunta, sí se puede desactivar el láser y sí seguirá haciendo mediciones correctas. Nomás hay que tener cuidado. Ok, entonces, ¿cómo funciona una cámara termográfica? Que sería la otra parte. Algunos de ustedes están utilizando cámaras termográficas. Entonces, así como tenemos cámaras de luz, cámaras fotográficas digitales, como las que tenemos en nuestros celulares, que ya se convirtieron en celulares con cámara todos, pues tenemos una imagen de luz. Cada píxel tiene un valor de luz. Aquí tenemos a un perrito, muy pispireto. Y tenemos al mismo perrito ahora, pero con una imagen térmica. La imagen térmica la va a tomar un equipo que es capaz de detectar la radiación de calor y plasmarla. Por cada píxel que existe en una cámara termográfica, existe un pirómetro. Entonces, póngase a pensar, si esto fuera el arreglo de píxeles de una termocámara, cada puntito que está ahí sería un pirómetro trabajando al mismo tiempo. Así es como funciona. Igualito que el pirómetro, igualito que el termómetro infrarrojo, una cámara termográfica funciona igual. Es el mismo principio. Como les comentaba, así como las cámaras fotográficas toman imágenes de luz, las termocámaras toman imágenes térmicas. Cada píxel es un pirómetro. Entonces, por ejemplo, una cámara termográfica de 640 por 480, que tendrá alrededor de 307,000 píxeles, equivale a 307,000 pirómetros trabajando al mismo tiempo. Su función principal de las cámaras termográficas es de detectar patrones térmicos. Les pongo un ejemplo. Yo sé que ahorita no es el objeto de estudio. Este es un centro de control donde tenemos energía y hacemos una imagen térmica aquí de estos conectores y vemos un punto de mayor temperatura. El termógrafo lo que está viendo aquí es que tenemos una diferencia en patrones térmicos. Esta es la razón por la cual las cámaras fueron construidas. Las cámaras termográficas en un inicio fueron diseñadas por la milicia para detectar a personas que estuvieran escondidas detrás de arbustos o en la noche, que no podemos ver, pero podemos ver el calor de las personas. Pero en ningún momento se hicieron para medir temperatura en personas. El objetivo principal de las cámaras termográficas son para detectar patrones térmicos como lo que vemos aquí. Aquí no nos interesa, la verdad, si la temperatura es alta o baja. Realmente lo que nos interesa es que estamos viendo una discrepancia contra los demás fases y que probablemente tenemos algo que corregir. Entonces, esa es la aplicación típica de una cámara termográfica. No significa que no se pueda utilizar en humanos. Sí se puede utilizar en humanos. Tan es así que muchas empresas lo están utilizando. Incluso los aeropuertos internacionales tienen cámaras termográficas y lo utilizan para asegurar a las personas. La interpretación de la imagen es donde les estoy hablando que tenemos que tener cuidado. En el momento de interpretar la información que vemos. Entonces me hacen la pregunta mi cliente, me dice, varios clientes me han hecho la pregunta, ¿es capaz un termómetro infrarrojo o una cámara de medir la temperatura corporal en un humano? Y la verdad es que siempre pongo esta carita cuando me hacen la pregunta, porque me ponen en aprietos, la verdad, me ponen en aprietos. Entonces, yo trato de ser muy cauteloso en cómo contesto esto. Y les digo, mira, la respuesta es afirmativa, pero, y el pero se los pongo en rojo. Consideran que la temperatura de la medición siempre va a ser la superficial, lo que veíamos hace ratito en otros slides. Si las estás comparando contra una especificación de temperatura interna del cuerpo, lo más probable es que no te va a dar lo mismo. Y eso es un principio natural.
Recuerden que el termómetro solo va a medir la temperatura superficial y con un error conocido, por lo que se debe considerar la posibilidad de que la temperatura al exterior del cuerpo humano sea diferente a la del interior. Entonces, esa es la respuesta que yo siempre doy como termógrafo, como alguien que sabe de estos instrumentos, saben cómo operan, entendemos la ciencia, cómo opera. Esa es la respuesta que nosotros damos. Entonces me hacen mi pregunta, bueno, entonces ya lo tengo, ¿cómo le hago, no? Bueno, pues entonces ahí está la parte interesante. Les hicimos una práctica para que vieran cómo se comporta. Utilizamos aquí varios instrumentos de medición, 2 instrumentos de medición, una termocámara y un pirómetro, y utilizamos a un humano, ¿no? A humano David. David es un compañero aquí de la empresa. Si estás ahí conectado, David, no, mi intención no era balconearte, ya sabes que te quiero mucho. Pero está interesante aquí la práctica que hicimos con David. Bueno, primero presentamos al instrumento. Este es un Fluke 64 Max. El tipo de instrumento es un pirómetro infrarrojo de pistola o termómetro infrarrojo de pistola. El modelo es 64 Max. El rango de temperatura va de menos 30 grados a 600. Ese es el rango de temperatura que puede medir el instrumento. Después, la exactitud de este instrumento arriba de 0 hasta 600 es de más o menos 1 grado. O 1.5% de la lectura, lo que sea más grande. Este pirómetro es muy bueno. Es un pirómetro que anda alrededor de, ¿cuánto? Como $250. Más abajo, de 200 y $250. Tiene una relación distancia spot de 20 a 1, lo cual también lo hace bastante bueno. Quiere decir que nos podemos alejar suficiente y tener una superficie de medición pequeña. Y luego tenemos nuestro humano, David. David, no te me agüites, David. Por eso te tapé los ojos para que no balconearte tan feo. Entonces hicimos varias mediciones con el pirómetro. David, en la frente, hicimos en la frente, en los sienes, el oído y en el cuello. Entonces hicimos las mediciones y también con una cámara termográfica hicimos un escaneo completo de toda la cara. Y ahorita van a ver los resultados. Entonces tenemos aquí el pirómetro, las mediciones que hicimos. ¿Se fijan? Aquí en el siguiente slide pongo las lecturas porque aquí con la cámara se ve un poco la reflexión, pero en algunas imágenes sí se alcanza a percibir el valor medido. Entonces, aquí me dio 33.9, aquí me dio 34.3, aquí me dio 34.1, aquí en la oreja me dio 29.9, casi 30, y en el cuello me dio 34.7. No sé si tengo por ahí alguna enfermera o algún doctor conectados, porque sí supe que se iban a conectar algunos. El promedio de esta persona es de 33.38. En la sesión pasada me decía, no, pues tiene hipotermia, ¿no? Y pues sí, o sea, si lo quisiéramos comparar contra un valor de calor corporal, que tengo entendido que tiene que andar alrededor de los 37, 36.5, 37, no sé, ahí los médicos me podrán decir, pues obviamente estamos muy mal, ¿no? Pero eso es lo que David, por su composición de su piel, logró radiar. Entonces, la piel es distinta. Hay personas que tienen la piel un poquito más durita, otras más blanda. La composición también, imagino, de la persona tiene mucho que ver. Entonces, no necesariamente el yo hacer una medición en la cara me va a dar un valor cercano al valor corporal que estaba buscando. Ahora, sí lo puedo utilizar para un tema de control. Como termógrafo experimentado, yo lo que les diría, si la temperatura en la frente de David está 34.3, quiere decir que internamente está a más temperatura. Entonces, si ustedes tienen alguna persona en la entrada de su planta y están viendo que aquí en la frente trae 35 o trae 36 grados, probablemente trae más temperatura de lo que está midiendo la pistola. Entonces, aquí sería la parte medular.
La distancia de la pistola al objetivo fue más o menos de 15 centímetros. Entonces quiere decir que el tamaño de la superficie de medición era de 7.5 milímetros, ¿no? El diámetro de ese circulito rojo es de 7.5 milímetros, bien pequeño. Después hicimos con la TI 450, que es una termocámara industrial, la Fluke TI 450, que tiene un rango de medición de temperatura de menos 20 grados a 1200 grados Celsius. Tiene una exactitud de más o menos 2 grados o 2%, lo que sea más grande. Ahora, esta exactitud de 2 grados no significa que la cámara no sea buena. Como les comentaba hace ratito, la cámara termográfica está diseñada para detectar patrones térmicos. Estas cámaras las vendemos para hacer análisis de termografía en las plantas, para detectar puntos calientes en la planta. Puntos de cortocircuito, puntos de falsos contactos, todo lo que pueda hacer un patrón de temperatura elevado lo vamos a poder detectar con una cámara termográfica. Entonces, realmente una exactitud de 2 grados es bastante buena, muy, muy buena para la aplicación. Pero no resulta entonces muy buena para medir temperatura en humanos, ¿no? Si la quisiéramos utilizar para eso. La relación distancia-spot es buenísima, es de 753:1. Quiere decir que podemos estar bastante retirados y el spot va a ser bien pequeño. Y acuérdense que esta tiene una resolución de 320 por 240, que serían como 76,000 píxeles. Recuerden que aquí tendríamos 76,000 pirómetros trabajando al mismo tiempo. Y entonces la sensibilidad térmica de esta cámara es menos de 0.03 grados. ¿Qué quiere decir? Que va a poder pintar un color distinto. Vas a poder ver una diferencia en la pantalla, la imagen térmica que veas, en múltiplos de 0.03 grados, que es bastante buena. ¿Por qué nos sirve esto? Bueno, vamos a tener mayor resolución y mayor detalle, como la imagen que están viendo ahorita. Esta es la imagen térmica de David. En la imagen pasada se veía más buena onda, aquí se ve como que está enojado, pero es la misma imagen, la misma imagen. Solamente que esta es una imagen térmica, deja de ser una imagen visual. Entonces, le hicimos de frente y de lado para poder hacer la medición en la oreja también y en el cuello. Aquí en la presentación nomás se las pongo de ejemplo, que aquí son las mediciones. Aquí nos dio 33.2, aquí nos dio 33.1, aquí nos dio 33.3, aquí nos dio 34.3 y aquí nos dio 34.5. Promedio tiene 33.68, muy similar al ejercicio pasado. Aquí presento los resultados. Bueno, la relación distancia-spot aquí fue un poquito más. De la cara de David estaba más o menos como a 100 centímetros, 1 metro. Pero como tiene una relación distancia-spot de 700 y pico a 1, tenemos una superficie de medición de 1.3 milímetros. O sea, cada píxel era 1.3 milímetros en la cara de David, que es bastante buena. Entonces quiere decir que tomamos muchas mediciones. Entonces ahora el resultado, comparando el pirómetro con la cámara, con el pirómetro me dio 33.38, con la cámara 33.68, bastante similares. La distancia del objetivo fue de 15 centímetros contra 100. Y aquí está sus referencia de 20:1 en el pirómetro y aquí 753:1 la relación distancia-spot contra la cámara termográfica. La superficie de medición, como la veían, era 7.5, aquí de 1.3. Para hacer el ejemplo más claro, esta sería la superficie de medición con el pirómetro. Y esta fue la superficie de medición con la cámara termográfica. Cada píxel tenía ese tamaño, que es 5.7 veces más pequeña. Entonces, con la cámara termográfica tenemos más detalle que con un pirómetro. Y si se fijan, en promedio nos dio valores muy, muy similares. Adicionalmente, yo le pedí a la cámara, le dije ya cuando lo pasé al software, porque la cámara tiene un software, en la computadora puede hacer análisis, le dije, dame el punto más caliente.
y en ese momento me calculó este punto, que es más o menos cerca del lagrimal, y me midió 34.7. Entonces, esta es la temperatura más caliente, el punto más caliente que radió David en su cara. Fue 34.7. Entonces, si está por ahí un médico, si me puede decir, si ahí en el chat, si puede decir entonces si esa es una medición correcta de temperatura o si es un valor, si lo quisiéramos comparar contra la temperatura corporal que tiene que tener una persona, si es algo real. Y probablemente me va a contestar que no. No tenemos ningún doctor por ahí. No. Entonces, aquí es la parte importante y por eso ya voy a pasar a mis conclusiones. Hay que tener cuidado al momento de utilizar esos instrumentos. Ahora ya saben de cómo funciona la tecnología y son responsables ustedes por utilizarlo de manera correcta. Entonces, mi conclusión es la siguiente. Si se pretende utilizar un piómetro o una cámara termográfica para medir la temperatura en humanos, se recomienda lo siguiente. Número 1, seleccionar un termómetro infrarrojo con un error bajo. De preferencia que no sea mayor a 2 grados. No le agreguemos más a la incertidumbre todavía. Vamos buscando un termómetro infrarrojo que tenga un error bajo. Revisen el termómetro que estén utilizando que no sea mayor a 2 grados. Ahí en su manual debe decir. Tomen en cuenta que el puntero láser solo indica el centro de la superficie de medición circular. Bueno, esto es comúnmente, pero ya también les recomendaría que el manual lo revisaran. No se basen en que el puntero es la medición. Que entre más nos vamos a alejar, más grande va a ser el área de medición, que tienen que confirmar la relación distancia-spot. Esa parte es bien importante. Y ahí anótenle, señores. Tómenle foto. La presentación se la vamos a mandar por correo a todos los que se registraron. Pero esta parte es bien importante que anoten estas conclusiones, porque si es como su checklist de qué es lo que tienen que hacer al momento de estar haciendo un protocolo de detección. Punto número 4, considerar que la temperatura indicada siempre será la superficial y que la piel humana puede actuar como un aislante que no permita radiar todo su calor. Entonces, caemos en la situación de que podemos arrojar lecturas más bajas a la realidad. Número 5, la zona de medición es importante. Las partes del cuerpo que podrán radiar mejor su calor serán aquellas más blandas, como ahorita vieron con la cámara termográfica. En el párpado, pero en la lagrimal me detectó como que es el punto donde radió más la temperatura. Entonces, se recomienda ampliamente hacer pruebas tomando mediciones en diferentes partes del cuerpo antes de implementar un protocolo. De repente veo empresas que están haciendo mediciones en la mano, ¿no? Y pues no necesariamente es una buena medición. Hagan pruebas ustedes, involucren a un doctor, involucren a alguien, un médico, alguien que sepa al respecto, o yo sé que ya están muy ocupados los médicos, pero una llamada telefónica, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, ¿qué opinas? Ustedes ya conocen ahora cómo funciona la tecnología, entonces apóyense con un médico para determinar el protocolo más correcto de segregación de personas. Número 6, al utilizar cámaras termográficas, recordar que no son instrumentos, que son instrumentos industriales para detectar patrones térmicos, pero no necesariamente para medir temperatura. Entonces, se debe actuar con cautela cuando se interpreta una imagen térmica. Yo les digo esto, si ustedes ven un valor de temperatura, seguro adentro de la persona tiene más. Ese sería aquí el resumen de este punto número 6. Punto número 7, solo utilizar instrumentos de medición que cuenten con hojas técnicas o manuales del fabricante, donde como mínimo se indique la exactitud, la emisividad y la relación distancia-spot. ¿Por qué les digo esto? Porque hay mucho charlatán ahí afuera. Hay muchos equipos de marcas patito que cuestan bien baratos y que aparentemente hacen el trabajo, pero realmente no lo hacen. Si tienen dudas, con mucho gusto, nosotros somos un laboratorio de calibración, les podemos hacer la verificación, revisar que si el instrumento está midiendo de manera correcta, pero de todas maneras van a tener ustedes un error, tienen que buscar la exactitud del equipo.
La emisividad tienen que configurarla y tienen que estar pendientes de la relación distancia-spot para determinar qué tanto me voy a alejar de la persona y puedo hacer una buena medición. Y bueno, finalmente, si se pretende utilizar termómetros infrarrojos o cámaras termográficas para asegurar a personas sospechosas con síntomas de COVID-19, la recomendación general de red industrial es que lo hagan considerando esas recomendaciones que les acabo de hacer en las conclusiones y se basen en técnicas adicionales para detección de síntomas. No se basen únicamente en un pirómetro o en una cámara termográfica para determinar si la persona está bien o está mal. Implementen otras medidas. No se basen únicamente en esto, porque ya vieron que no necesariamente van a ver el valor real. Por ahí en una planta aquí en Tijuana, están utilizando un termómetro de mercurio y se lo ponen en la axila a todas las personas que entran. Y muy probablemente el doctor de esa planta o la persona que les hizo la recomendación consideró que era la manera más correcta. Probablemente para medir temperatura sí, pero pues hay que tomar en cuenta que ahorita tenemos una contingencia y el riesgo de contagio sería mayor, a menos de que puedan esterilizar bien el termómetro, ¿no? Entonces, por eso es que es el segundo punto, se recomienda ampliamente consultar un médico antes de implementar un protocolo de detección. Entonces, consulten a un experto en el tema y díganle, mira, quiero hacer esto, el equipo mide así, mide así, mide así, hagan varias pruebas y ustedes determinen la mejor forma de utilizarlo. Estoy a sus órdenes. Mi nombre, les repito, soy el ingeniero Gilberto Escandón. Por aquí también está Carlos Rosales. Estos son nuestros datos de contacto. Nos encuentran en Facebook, en LinkedIn y en YouTube. Esta presentación va a estar en YouTube